Pero ¿de dónde provienen los datos? Ya vimos la definición de datos. ¿De dónde provienen esos datos? Vamos a conocerle como datos masivos. Todo lo que nosotros generamos, todo el tráfico que se está generando a través de la red, se le conoce como datos masivos. El término datos masivos podemos verlo como que son datos que son tan grandes, rápidos y complejos y que se vuelven imposibles de guardarlos de manera tradicional. Comúnmente nosotros, ¿cómo guardamos la información? Ustedes hacen un pequeño sistema, tienen una base de datos y van guardando los datos. Pero ahora imagínense cómo pueden guardar todos los clics o todas las acciones que realicen a través de Facebook. No vamos a utilizar una base de datos normal. Si yo di 2 clics, 3 clics, voy dando clics en cuestión de segundos, ¿qué tipo de base de datos voy a utilizar? Imagínense que un sensor, un carro de los autónomos que tiene Google o que tiene Tesla, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros empezamos a recibir todos esos datos, ¿cómo los vamos a almacenar? Porque los sensores envían información de manera constante. Ahora, todos esos datos se tienen que recibir y se tienen que procesar. Antes de que lleguen a guardarse, se tienen que procesar. Pero ¿qué pasa con los datos comunes? Nosotros rellenamos los datos a través de un formulario, le damos clic en guardar y se almacenan y después se pueden procesar. Entonces, en esto los datos masivos tienen que ser tratados para que puedan tener información en tiempo real. Imagínense un carro de estos autónomos que no pueda procesar la información en tiempo real y dar una respuesta en tiempo real. Sería una catástrofe. Entonces son imposibles de guardarlos, procesarlos y analizarlos con aplicaciones tradicionales de almacenamiento y análisis de datos. Entonces no voy a utilizar aplicaciones tradicionales para que yo pueda guardar un dato. No voy a utilizar no voy a utilizar MariaDB o Access, sino que o Postgre o SQL Server. Debo utilizar herramientas que me permitan almacenar de manera correcta esa cantidad de datos. ¿Cuándo voy a considerar un dato masivo? ¿Cómo puedo considerar datos masivos? Bueno, de acuerdo a Paul Psychopoulos de IBM, estableció que se necesita entre 200 y 600 terabytes para que los datos se consideren masivos. Si nosotros no tenemos esta gran cantidad de datos, no podemos considerarlos como masivos. Entre 200 y 600 terabytes. ¿Cuáles son las características que van a tener los datos masivos? Bueno, aquí se habla de las 4 V de los datos masivos, que son volumen, velocidad, variedad y veracidad. ¿Qué se refiere a cuanto a volumen? Bueno, los datos van creciendo, ya vimos, de manera exponencial. Los datos hoy en día son muy importantes, pero es muy importante también saber que los datos no crecen de manera lineal, van creciendo de manera exponencial. Y de esa manera los datos se van almacenando y se tienen que ir procesando. Entonces, la segunda es las formas de datos de variedad. La parte de la variedad. Tenemos diferentes tipos de datos. Hay datos de audio, de video, de localizaciones, de sensores, de correo electrónico, de streaming. ¿Ya? Entonces tenemos una gran cantidad de datos que se está manejando, ¿no? En cuanto a la velocidad, y aquí es muy importante, el análisis de los datos, del flujo de datos debe ser analizado en tiempo real y esa velocidad de procesamiento debe ser en fracciones de segundo. En cuanto a la veracidad, también hay que tener esa incertidumbre sobre los datos. No todo lo que nos envíen se va a almacenar, hay que tener criterio para poder verificar esos datos, que si realmente son útiles, si nos van a servir para algo. Esas son las características de los datos masivos. Es decir, en cuanto a su volumen, qué tanto se va almacenando. A la parte de la velocidad, los datos se van procesando en tiempo real y necesitan ser procesados a grandes velocidades. La variedad, que tenemos diferentes tipos de datos, de cualquier categoría o de cualquier tipo de dato vamos a encontrar. Y sobre todo la veracidad, que algunos datos no van a sernos útiles, son datos basuras y no nos van a servir para poder hacer nuestro análisis de datos.